Hola, ¿qué tal muchachos? Eduardo Esteban Romero Escudero, profesor de Ciencias Naturales del Colegio Manuel Rodríguez por acá. Espero que estén bien. Les mando un gran abrazo con mucho aprecio y con muchas ganas de volverlos a ver prontamente. Esta clase va a contar con el apoyo en las gráficas, es decir, en el PowerPoint de la educadora de apoyo, la tía Maciel Cabrera, a quien le mando un agradecimiento enorme. Esta clase corresponde a la semana del 23 al 27 de abril del 2020. Corresponde al eje de química, el eje que estamos desarrollando. Y hace rato que venimos persiguiendo ciertos objetivos de aprendizaje en esta unidad número 1. La clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, las mezclas homogéneas y heterogéneas, y los métodos de separación de mezclas que vimos también en la clase anterior, como la decantación, filtración, tamizado y destilación. ¿Ya? Lo importante de ahora es que vamos en la parte en que debemos entender cuál es la utilidad que tiene este conocimiento, y para eso vamos a considerar su aplicación en la industria de la metalurgia, la minería, el tratamiento de las aguas servidas, entre otros. ¿Ya? El cómo el hombre le encontró una utilidad a los métodos de separación de mezclas. El objetivo de esta semana básicamente es la utilidad de los métodos de separación de mezclas en la industria. Bien, pues. La separación de las mezclas, ¿qué es? Lo vimos la semana pasada. Son procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla. Eso es separación de mezclas. Hasta uno lo puede definir con palabras simples. Si yo mezclara tierra con piedras, si tuviera un método para poder separar una de otra, estaría separando esta mezcla. ¿Ya? Pero ojo, las separaciones de mezclas tienen un uso y una aplicación en la industria. ¿Por qué? Porque es un conocimiento desarrollado por la ciencia y que obviamente ha ayudado al desarrollo de la vida con todas las facilidades que tenemos hoy en día. Así vamos a ir revisando poco a poco cada una de ellas. La filtración, que permite separar un líquido de un sólido que no se mezclan entre sí. La decantación, que permite separar un líquido o un gas de un sólido, o dos líquidos que no se mezclan y que presentan diferente densidad. El tamizado, que era colar, si se acuerdan, permite separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño. O la destilación, que es separar dos o más líquidos que forman una mezcla en la cual no se notan sus componentes, una mezcla homogénea, a través de diferentes puntos de ebullición, es decir, hacer que ebullan estos componentes y van a ir separándose en la medida que llegan a su punto de ebullición. Ya, veámoslos de a uno. ¿Qué es la filtración? Como podemos ver en esta imagen, es un diagrama que muestra el proceso de potabilización del agua, en el cual, luego de varios procesos previos, el agua ya cuando ya está casi limpia, pasa por un proceso de filtración, es sometida a filtros que logran sacarle pequeñas partículas para su último paso antes de ser entregada a los consumidores. ¿Ya? En este caso, la utilización industrial que tiene la filtración es la potabilización de las aguas, ¿ya? Que es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida, ¿ya? Para conseguir agua potable. ¿De dónde se obtiene el agua? De ríos y de lagos, que es filtrada para quitar grandes residuos, luego de otros procesos previos. Yo no estoy diciendo solamente que la filtración sea el único proceso por el cual el agua se potabiliza. Y los filtros se utilizan para retener los sólidos más disminuidos, más pequeños, y eliminar algunas sustancias tóxicas. Aún traspasan los filtros. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, la misma arena o el ripio para filtrar el agua. El siguiente método de separación de mezclas que estudiamos la semana pasada era la decantación, y vamos a ver su utilidad. La imagen muestra, por ejemplo, una planta de potabilización de agua también, una planta de tratamiento de agua. La decantación tiene dos corrientes, digamos, la decantación de un sólido por un líquido. Por ejemplo, si ustedes salen al patio, echan una cucharada de tierra en un vaso con agua y lo mezclan, lo revuelven y lo dejan quieto por un tiempo, van a darse cuenta de que la tierra se va a ir solita abajo.
O de repente cuando le echamos mucha azúcar al té y nos queda el azúcar pegado al fondo, esa azúcar decantó, ese sólido decantó y se fue al fondo en relación a un líquido, ¿ya? Y la decantación de un líquido por un líquido, ¿ya? Por ejemplo, la decantación, en este caso, cuando tratamos de mezclar agua con aceite o aceite con jugo de limón, por más que le demos vuelta, jamás se van a unir e inclusive el aceite se va a volver a reunir con los de su tipo, por decirlo de una manera. ¿Ya? ¿Cuál es la utilización industrial de la decantación? En la potabilización del agua, la foto lo dice, en la minería se utiliza la decantación, en la química y farmacéutica también, en la industria de los alimentos, aunque ustedes no lo crean, en la industria de las bebidas alcohólicas, la industria de los almidones y de los lácteos. Ya, todas esas industrias se valen de la decantación para desarrollar su producción. El tercer método era el tamizado. ¿Y qué era el tamizado? No era más que colar, ¿cierto? Un ejemplo de su industrialización dentro de otros más es la industria del café. Como pueden apreciar en la fotografía, aparece el café todavía en la planta, los cuales luego de ser cosechados, ¿cierto? Son pasados también por un tamizado, el cual les quita su corteza, su cáscara o su hoja, por decirlo así, para botar toda esa paja y ser eliminada, quedando un grano de café un poco más purificado. Estas vainas nuevamente vuelven a tamizarse y se van clasificando listas para recién entrar al tostado. Una vez que pasan el tostado, nuevamente los granos son clasificados por tamaño, densidad y por las distintas calidades. Y ahí al final mostramos en el fondo blanco una máquina, un tamiz de café en el cual van quedando seleccionados los granos más grandes de los más pequeños y van quedando, digámosle, como se dice en la industria frutícola chilena, van quedando por calibre clasificadas. ¿Ya? Aquí está la utilización, un ejemplo de la utilización industrial del tamizado. Por último, y muy importante, y lo hemos dejado para el final, la destilación. Hay dos tipos de destilación. La destilación simple, que es como la que se muestra en este alambique, y su utilidad industrial es, por ejemplo, los destilados, como el pisco, el aguardiente, el whisky, el ron, el vodka, que son destilados. Es decir, hay en esta máquina, como se aprecia acá, una mezcla de agua con otros componentes, los cuales son sometidos a temperatura. La idea en el fondo es que aprovechar el punto de ebullición de cada uno de sus componentes y irlos separando. Siempre va a evaporarse primero lo que logra su punto de ebullición en menor tiempo. Este vapor sube, luego pasa a un serpentín, se llama, o a un ducto de enfriamiento, se vuelve a condensar, se vuelve a convertir en líquido este vapor y pasa solamente el líquido puro aquí. Por ejemplo, si acá adentro hubiese jugo de uva, ya lo sometemos a este hervor, por decirlo de una manera, se va a desprender el vapor del jugo de uva primero y vamos a obtener el famoso pisco. ¿Ya? Esa sería la destilación simple y ya tenemos claramente cuál es la industria que se encarga de trabajar en base a la destilación simple. Pero hay otro tipo de destilación, la destilación fraccionada, y es la que muestra esta imagen y la vamos a profundizar en la siguiente diapositiva, que no es más ni nada menos que el aprovechamiento de todos los derivados del petróleo. Ya, el petróleo es una mezcla tremenda de partes, de productos, una mezcla que es separada gracias al sometimiento del crudo, que se llama, que es el petróleo obtenido de la tierra, a una alta temperatura, y según se vaya enfriando se van obteniendo los distintos subproductos. Este es un esquema de una torre de destilación fraccionada. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva muestra la destilación fraccionada del petróleo. ¿Ya? Dice así: la destilación del petróleo se realiza en las torres de fraccionamiento, como la que se muestra aquí, y esta imagen está en su texto de estudio de séptimo año. La separación de sus componentes
de los componentes del petróleo se produce a diferentes temperaturas y en los distintos niveles de la torre. En ella hay tuberías por donde se extraen los derivados. Estas son las tuberías y por donde se van extrayendo cada uno de los derivados del petróleo. Ya los vamos a conocer. El petróleo crudo se calienta, aquí va este serpentín, se calienta el petróleo crudo a 400 grados Celsius. ¿Ya? Y genera un vapor que ingresa a la torre de destilación fraccionada y de ella a distintas temperaturas se van obteniendo los distintos derivados. ¿Ya? El vapor que sale de esto asciende en la torre y va disminuyendo, a medida que sube va disminuyendo su temperatura y se obtienen los distintos derivados. ¿Ya? Por ejemplo, por aquí sale el petróleo a 400 grados Celsius. Cuando está a 350 grados Celsius se obtiene el asfalto. Esta cinta negra con la que se fabrican caminos. A los 355 grados se obtienen lubricantes utilizados para los autos, para las maquinarias, ¿cierto? A los 320 grados se obtiene la parafina. Todos conocemos la parafina. A los 270 grados se logra extraer el diésel, es decir, el combustible para las grandes maquinarias o los camiones. A los 190 grados se obtiene el queroseno, que es el combustible de los aviones. A los 140 grados Celsius se obtiene la gasolina con sus distintos octanajes, ya se los había mencionado en la clase anterior. A los 70 grados Celsius se obtienen disolventes como el alcohol de quemar, por ejemplo, y otros más. ¿Ya? Y a los 20 grados Celsius se obtiene el gas licuado, el gas que enchufamos a nuestra cocina. ¿Se dan cuenta? Esta es una torre de fraccionamiento, ¿ya? Para ver la destilación fraccionada, en este caso en la industria del petróleo. Muy importante descubrimiento, ya que el petróleo es como la sangre con oxígeno de nuestro organismo, es el producto que mueve hasta el día de hoy la Tierra. Es el combustible más rápido, más caro, pero también uno de los más contaminantes. Desafíos de aprendizaje. 3 etapas, chicos. El número 1, responde en tu cuaderno las preguntas planteadas en la guía que ustedes han descargado o que pueden estar visualizando de la página de Cormún. El desafío 2, explicar la destilación fraccionada del petróleo, así como lo acabo de hacer yo, y extraer de ella, en una tabla como esta que aparece acá, a qué temperatura, qué derivado se obtiene. Están todos los ejemplos, la información está ahí, es solo extraer la información. Y por último, en tu texto aparece el proceso completo de la potabilización del agua. Necesito que en el tercer punto analices bien el proceso de potabilización del agua y logres determinar cuáles son los métodos de separación de mezclas que observas en ese proceso. Ya por lo menos en la presentación yo te mencioné 2, pero necesito que tú logres identificar cuántos son los métodos, y más bien me menciones cuántos son los métodos y me menciones los métodos de separación de mezclas que existen en la potabilización de las aguas. Estimados niños, esa ha sido nuestra sesión de trabajo. Espero los resultados de su producción en este caso. No sin antes despedirme, decirles que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos de día tras día. Chicos, les mando un abrazo tremendo. Nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje. Adiós.